Amigos de BPI, saludos a quienes se mantienen conectados a esta hora a nuestra señal. Cuando ya son las 11:10 minutos hora de Caracas, Venezuela, establecemos este contacto en vivo desde la Facultad de Humanidades, específicamente la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Esto a propósito de un foro denominado Tiempos de Totalitarismo, cuando hacer periodismo es indispensable. Un panel de periodistas importantes en donde vamos a conversar a esta hora con Fran Monroy, periodista independiente, digámoslo así, en donde has mencionado, ya tuviste una participación en este foro, tiempos de totalitarismo, hay diferentes términos en donde la gente se cataloga al gobierno de Nicolás Maduro como dictadura, como totalitarios, muchos otros términos. ¿Cómo podemos determinar cómo es este sistema de gobierno que ha afectado tanto al periodismo en Venezuela y que en estos 4 meses del año 2019, incluso uno de los panelistas, Luis Carlos Díaz, ha sido víctima de ello, ¿no? No, y César Batista también el pitazo lo han cerrado 10.000 veces. Mira, es una democracia con asterisco. Eh, Aquel año asiago, ni siquiera el 98 ni el 99, sino el año 2000, cuando se le dieron todos los poderes plenipotenciarios a Hugo Rafael, nos llevaron a esto, a un sistema legal pretaporté, hecho a la medida en donde lo ilegal es legal y viceversa, y donde no sabemos bien dónde está el centro de esta balanza porque está mal graduada la balanza. A nosotros como periodistas es lo que me tocó decirle a estos muchachos. De alguna manera los insté a convertirse en marca personal. ¿Por qué? Porque de alguna manera la marca personal hace que te conviertas, que llegues más lejos y que no dependas de un medio. ¿Por qué no depender de un medio? Por mala nota, no, todo lo contrario, sino simplemente porque de alguna manera en este momento son pocos los medios que están teniendo una posibilidad de hablar sin cortapisas. Uno de ellos es BPI, que yo suelo poner siempre en mi Chromecast en la casa para de alguna manera simular que estoy viendo una televisión regular y no un canal de streaming. También les dimos, en mi caso, les di herramientas para esto, para que pensaran cómo hacer streaming, para tips de redes, cómo abrir un blog en WordPress con su propio dominio y cómo convertirte tú en una marca personal y una referencia como periodista de nicho. De alguna manera lo importante aquí es que a pesar de todo hemos vencido la censura, a pesar de que tenemos la conexión más lenta del continente o que tenemos las penurias de alguna manera porque tenemos los paquetes de datos más pequeños del continente. Y además empresas de telecomunicaciones que no han sido rentables, que ahora más o menos se están viendo compensadas, no con aumentos de tarifas, sino con aumentos de los excesos, pero que siguen siendo deficitarias. De alguna manera todo esto hace un caldo de cultivo donde yo ando buscando que los muchachos que están hoy aquí en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Comunicación Social, así como los que nos ven a través de la pantalla de BPI, pues también se conviertan en replicadores o en informadores dentro de su ámbito de estudio o de su ámbito de acción, porque es importante decirlo, que se ha desvirtualizado, o sea, se ha desvirtuado, mejor dicho, ese concepto de influenciador. Todos somos influyentes en nuestra área de trabajo, todos somos influyentes en nuestra familia, todos somos influyentes en nuestra comunidad y de alguna manera el pensar global, pero el actuar local, empieza por la generación de tejidos comunitarios y por empezar a organizarte desde lo más básico, que es tu comunidad, hasta lo macro, que es el país. Entonces, tratar de decirle a los muchachos que con un celular gama media, $100 o incluso menos, puedes puedes generar contenido desde el día cero, intentar sembrarles que piensen como emprendedores y no como empleados y que para más de eso tengan su propio criterio periodístico, porque además yo soy de los que creen que el periodismo es importante la teoría, pero que la práctica también es muy importante y que ambas deben tener el mismo peso para de alguna manera ser un comunicador 360. Entonces, eso fue un poco lo que conversamos. Yo me doy por bien servido si de esa reunión el 20 o el 25% llegan hoy a registrar un blog o a cambiar el enfoque de sus redes sociales hacia algo más noticioso. Si llegamos a esa cifra, lo habré logrado. De todos modos, estuvo muy interesante. Creo que a través de la señal de BPI verán parte del resto de los ponentes.
Precisamente una de las cosas que comentabas allí importante ha sido la censura que incluso desde todo este sistema, el aparato tecnológico del gobierno de Nicolás Maduro, han atacado los medios de comunicación, los portales web, incluso nuestra página web de BPI también ha sido atacada, el Pitazo, otros medios digitales importantes en el país se han visto afectados por estos. Recomendaciones, cómo hacer para vencer esta. Mira, mejor te cuento el chisme que conté allí. Mira, Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, logró que las operadoras tanto de internet por cable, entiéndase las que ustedes conocen, como las operadoras de telefonía móvil, pudieran simplificar los planes a planes muy baratos, pero donde los excesos son los que de alguna manera van a hacer un poquito, los que van a dar un poquito de oxígeno a las empresas de telecomunicaciones. Sin embargo, ¿por qué limitas los megas en el caso de televisión por suscripción que tienen acceso a internet o en el caso de la telefonía móvil? Muy sencillo, porque el streaming está ganando espacio y porque es mejor penalizar de esa manera iniciativas como la de BPI, como muchas otras, que de otra manera. Y eso es terrible porque, repito, algo tan sagrado como la neutralidad de la red se está viendo afectada en Venezuela. Y se ve afectada no solo en todos los proveedores, sino más aún en el caso de CanTV. ¿Qué hacer? Bueno, dependiendo del bloqueo, en Venezuela nos hemos convertido en unos especialistas sin querer queriendo en bloqueos y en cómo saltarnos los bloqueos. Hay muchos específicos, unos que son por tabla de ruteo a través de borrar la dirección en la tabla de ruteo, que es lo que llaman normalmente los bloqueos, que se salta con una VPN, hay otros que se saltan de otras maneras. Pero este régimen ha logrado que inventen mejores niveles de censura y que nosotros logremos brincarnos esa censura. Por eso me siento muy cómodo estar aquí en BPI, que siempre hemos estado varias veces al aire con ustedes, porque sabemos que aquí se está haciendo el periodismo que se necesita y el periodismo sin cortapisas. Por eso es que yo siempre veo BPI. Pero también hay autocensura, ¿no?, en el país. Mira, yo trato que los colegas, y sobre todo los que son menores que yo, el caso tuyo, por ejemplo, traten de evitar sobre todo la autocensura pavloviana. Eso es como cuando tú estás condicionado como el perro de Pavlov y de repente dices, mejor no digo nada para no meterme en un rollo. No, si tú tienes ese instinto, mira, hay una cosa que no se estudia en la escuela de comunicación, que es el instinto periodístico, que es un poco como los goleadores, como el instinto goleador. Un número 9 de un equipo de fútbol a lo mejor pasa 88 minutos del partido sin ver la pelota, pero cuando se la pasaron de espalda al arco, la metió. Por cierto, probablemente los carrileros o los defensas corrieron mucho más que él, pero la foto al día siguiente es la del goleador. Entonces, el periodista también tiene ese instinto. El yo mejor me quedo aquí porque aquí se va a prender un rollo. O por eso es que tenemos que evitar esa censura pavloviana y hacer todo lo contrario. No empezar a decir, mejor no digo nada porque me puedo meter en un rollo, sino si tienes las pruebas, si tienes bien investigada esa materia, métase en el rollo. Métese en el rollo porque ese riesgo que está corriendo uno como periodista es el que va a hacer que la sociedad mejore, porque vamos a lograr que con contrapesos, que es lo que nos falta en este momento como sociedad, por eso no podemos decir que sea una democracia limpia, tengamos, vaya, el respeto por las instituciones, que a fin de cuentas es lo que nosotros queremos. Nosotros nos metieron en una guerra que no pedimos ser. Nosotros no somos, per se, unos enemigos de ningún gobierno, pero tampoco tenemos que ser sus amigos. Tenemos que ser los ojos avisores para evitar, por ejemplo, casos de corrupción, para evitar, por ejemplo, abusos de poder en pro de la civilidad, porque a fin de cuentas, lo que contamos los periodistas es con nuestro escudo de civilidad y con dos grandes capitales que desafortunadamente no son monetarios, pero son muy valiosos, nuestra credibilidad y nuestra capacidad de hacer noticias. Bien, Fran, precisamente este tipo de foros, encuentros con no solamente estudiantes, sino expertos en el área de periodismo, han proliferado precisamente por este cerco comunicacional que ha de alguna forma propiciado el gobierno nacional. ¿Cómo se está haciendo para la participación, digamos, en estos espacios, en escuelas de comunicación social, en otras escuelas, en áreas, auditorios de cualquier lugar? ¿Sigue proliferando este tipo de encuentros para seguir llevando este tipo de mensajes? La gran ventaja de las redes sociales, te hacen llegar a sitios donde normalmente no llegarías. Tú te imaginas
Mira, si Bolívar hubiera tenido Twitter, Libertad está Alaska. El problema es, bueno, cómo las redes sociales nos ayudan, bien llevadas, a difundir el mensaje, aún en este escenario adverso, aún con la censura, aún con el totalitarismo, que debemos empezar a decirle por su nombre: esto no es una dictadura, esto es una tiranía, que es otra cosa, y que desafortunadamente el rollo sociológico, Venezuela no aguanta un examen de sociología, al menos no clásico. Aquí en los últimos 5 años se han pervertido todos los conceptos sociológicos. Lo bueno de todo esto es que cuando esto se resuelva, vamos a haber logrado nuevas teorías de la comunicación, nuevas teorías sociológicas y nuevas teorías incluso psicológicas, porque hay que estar claros en algo. El venezolano está usando el cerebro 10 veces más que cualquier otro ser humano en el planeta, porque mira que dar por sentado, o sea, que en otros planetas, o en otras partes del planeta, dan por sentado que hay luz, agua, conexión a internet o teléfono en tu casa. Más bien uno cuando llega empieza a hacer el control de daños. ¿Habrá luz? ¿Habrá agua? ¿Habrá? Y que no siempre en todos lados hay lo mismo. Eso sobre todo para los que se quejan de Caracas, que en Caracas sí tenemos electricidad. Sí, pero al menos en el municipio de Chacao vivimos sin agua 5 de 7 días a la semana. Así que de alguna manera todos estamos pasando por esto mismo, pero qué bueno que las redes nos permiten generar estas articulaciones para otra vez crear un tejido ciudadano, porque nosotros somos ciudadanos por encima de todas las cosas. Y yo creo que este es el momento de los ciudadanos, este es el momento en que los ciudadanos tenemos que organizarnos para, si esto no nos cuadra, empezar a construir un mejor país. Fran, agradecido por tu tiempo. Fran Monroy, periodista también, panelista en este encuentro que está llevando a cabo aquí en la Escuela de Comunicación Social con diferentes expertos en el área de periodismo. También vamos a conversar a esta hora con Edgar Cárdenas, él es el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas de Seccional Caracas, precisamente sobre este tema de hacer periodismo en tiempos totalitarios, hablando específicamente sobre este sistema de gobierno que ha llevado incluso a muchas detenciones de periodistas, no solamente periodistas, sino camarógrafos, reporteros gráficos, todo aquel trabajador de la prensa se ha visto afectado, y estos últimos 4 meses ustedes han llevado la cuenta, digamos, de todas estas agresiones contra los medios de comunicación, que ha aumentado significativamente, por lo menos en referente a los últimos años, en un periodo corto de tiempo, ¿no? 4 meses, y ha sido grave la censura y las agresiones, ¿no? Sí, realmente ha sido bastante grave la situación que hemos atravesado en estos 4 meses. De verdad, el aumento, el incremento de las agresiones a periodistas y medios ha sido un aumento terrible. De verdad, el gobierno, el régimen venezolano, insistimos en denunciarlo permanentemente, ha incrementado las agresiones a periodistas y medios, porque eso forma parte de una política de Estado, la persecución a los medios y a sus periodistas. Pero a esta simple persecución, que algunos interpretaban así, que significaba, bueno, tratar de imponer un solo criterio desde el punto de vista de comunicación, desde el punto de vista informativo, vemos cómo el gobierno ha venido entonces, el gobierno venezolano, el régimen venezolano presidido por Maduro, ha venido incrementando esas agresiones a medios ya por vía directa, por vía indirecta, con procesos judiciales en los distintos tribunales, con persecución directa a periodistas, agresiones verbales y agresiones físicas, e inclusive a los periodistas del extranjero que vienen a cubrir los procesos acá en Venezuela, se les ha llegado a deportar, se hacen deportaciones, exigiéndole un supuesto documento de acreditación en los consulados, cuando la ley de ejercicio del periodismo, que es la única ley que regula el marco de esta certificación, establece solamente que es el Colegio Nacional de Periodistas quien emite la autorización a esos periodistas para ejercer el periodismo en Venezuela en el lapso que esté previsto de acuerdo a su trabajo acá. Precisamente sobre estas deportaciones que han ocurrido en el país los últimos meses, sobre todo periodistas extranjeros, bueno, específicamente es a las que se le producen estas deportaciones, ¿tienen algún balance? ¿Le han hecho algún seguimiento a ellos? En algunos casos les han retenido equipos que no han sido devueltos, o hasta el momento estos periodistas, ya estando en su país, han manifestado que no se les han sido devueltos, ya ha pasado un tiempo prudencial. Sí, hay casos donde todavía no se les ha devuelto sus equipos. De hecho, es una de las causas que sumamos en las denuncias, que no solamente se trata de la detención arbitraria, que siempre insistimos en el Colegio Nacional de Periodistas que no es retención. El marco jurídico venezolano en ningún momento establece la palabra de retención o el término de retención como un elemento para articular que si es menos tiempo que está detenido un ciudadano o no. Una detención arbitraria es una detención, no se trata de ninguna retención. Ahora,
ya tratado este asunto. Sí, evidentemente cuando hay una detención arbitraria también se procede a retirar los equipos y ni siquiera tenemos el término jurídico correcto porque se habla de retención del equipo, se habla de robar el equipo, se habla inclusive no, son tantos términos que se han venido usando, pero en realidad se trata de un simple robo, porque el simple hecho de que no haya ninguna razón jurídica, ningún elemento jurídico para proceder a retirar un equipo, un personal de prensa, se está tratando de un robo, y sobre todo cometido por funcionarios que prestan servicio al Estado venezolano, los cuerpos de seguridad del Estado. Los reporteros que han sido expatriados, perdón, han sido deportados, han denunciado, sí, ciertamente, que no le han devuelto los equipos. Algunos le quitan las memorias, a otros le han quitado las cámaras, a otros le han quitado inclusive todo el andamiaje de sus equipos, incluyendo sus móviles celulares. Agradecidos entonces con el tiempo de Edgar Cárdenas, también secretario general del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas, en este foro que se denomina Tiempos Totalitarios, pero cómo hacer periodismo en estos tiempos, precisamente haciendo referencia a este cerco comunicacional que ha establecido la gestión de Nicolás Maduro, por supuesto, gestionada directamente desde Conatel a todos los medios de comunicación, tanto digital como en señal abierta. Es parte de la información y con ella nosotros despedimos este contacto en vivo desde la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, reportó Joan Álvarez.